esta interacción entre las estructuras tradicionales de gestión de los territorios con las estructuras estatales que están establecidas por ley. Trabajamos con diversos actores, ¿verdad? Desde los diferentes niveles, desde el nivel local hasta el nivel estatal y también con entidades operativas con quienes establecemos alianzas y convenios de cooperación para el desarrollo de los procesos de formación, de sensibilización, pero también de acompañamiento en actividades técnicas y acompañamiento también en actividades de integración hacia los procesos de incidencia política a nivel local y nacional. Tenemos una cadena de valor que integra los atractivos naturales y culturales, que integra a los centros, digamos, importantes para las comunidades, pero también integra a las comunidades en diferentes actividades de turismo, ¿verdad? Esto también ligado hacia la gestión municipal, que es como el espacio que nosotros tenemos de gobernanza, y luego pues vincularlo a espacios ya de comercialización y espacios ya de incidencia a nivel nacional. Tenemos una ruta turística Corazón del Volcán que trata de integrar esos elementos naturales que son muy importantes para la comunidad con las comunidades que tienen y que proveen de servicios turísticos a los turistas que pueden visitar estos territorios. Es un proceso que lleva, digamos, diferentes elementos, porque es importante considerar de que las comunidades también tienen diferentes condiciones, diferentes características, diferentes modelos, diferentes estructuras de organización. Entonces, el reto de trabajar cada uno de estos aspectos es muy importante. El rol de la organización Helvetas en estos territorios es ser un ente facilitador de los procesos. Los procesos se desarrollan de forma consensuada, con pertinencia, y se busca sobre todo que el desarrollo de las mismas iniciativas nazcan desde los intereses, nazcan desde la identidad y nazcan desde las condiciones propias que cada una de las comunidades tiene en este territorio donde estamos interviniendo. Muchas gracias y espero responder sus preguntas en la siguiente parte. Muchísimas gracias, Marta, por presentarnos el proyecto que tenéis desde Helvetas. Y bueno, quería recuperar el final de un comentario que ha puesto Ramiro, porque me parece genial, que es sobre esta mirada integral sistémica y sobre el mensaje que has transmitido y que es un ejemplo a seguir. Bueno, quería volver a recordar lo de las diapositivas, que por favor no cambiéis con las flechas. Y bueno, han preguntado por el chat, por si luego podrían tener las presentaciones. Les voy a dejar mi correo por el chat para que me puedan escribir si luego quieren las presentaciones o la grabación, y se las comparto desde mi correo. Bueno, pues después de Marta, iríamos con Rodrigo Ruiz, que nos va a presentar también su acción. No sé si, Claudio, podrías presentar las diapositivas de Rodrigo. Sí. Qué raro que tú no puedas. Ya no sé por qué no me está dejando. Vale, Alba Sud, junio, ¿no? Sería eso. Exacto. Yes. Bien. Repitiendo que por favor no muevan las flechitas para que podamos tener una concordancia entre lo que voy hablando y lo que va apareciendo en la diapositiva. Bien, yo voy a hacer una mirada un poco más macro del turismo comunitario como país, ¿no? O sea, a nivel de lo que está pasando en Perú y lo que ha sido el desenvolvimiento del turismo comunitario en nuestro país, teniendo en cuenta que el Perú es uno de los, bueno, las experiencias de turismo comunitario que hay en el Perú son de las más antiguas que tenemos en América, ¿no? De los años 70, sobre todo en la zona sur, como parte del circuito que une el conocido Cusco, Puno, Arequipa, se han empezado a desarrollar experiencias de turismo comunitario que y han tenido toda una trayectoria y que en muchos casos son ejemplos para otras experiencias de turismo comunitario en América Latina.
En ese sentido, primero les voy a poner en el contexto que tenemos como país respecto al turismo en general, porque es muy importante tener los contextos de país, ¿no? En el cual a partir de ello entender cómo entender el desarrollo de los emprendimientos de turismo comunitario. El año 2019 no he considerado el 2020 teniendo en cuenta que ha habido un proceso de pandemia, ¿no? Por el cual el turismo casi ha desaparecido, sobre todo el turismo externo. En 2019 tenemos, perdón, tenemos alrededor de más de 4 millones de turistas. El 2017, esos 4 millones de turistas ha hecho un promedio de más de 8.000 millones de dólares como movimiento económico, ¿no? Turismo, si solamente nos consideramos el turismo receptivo, estamos hablando de 4.895 millones de dólares para el 2018, ¿no? Entonces, hay un movimiento importante de turistas, a los cuales, sin embargo, hay que desagregar, por ejemplo, la fuerte migración venezolana que hemos tenido, cientos de miles de migrantes venezolanos que han llegado al Perú, cientos de miles también de turistas que entran por nuestras fronteras, ¿no? Pues, principalmente Chile, tenemos más de 1 millón de turistas chilenos que solo ingresan para hacer compras, para tener atención médica, para asistir a restaurantes en la frontera entre Perú y Chile. Entonces, por eso es que considero también poner un dato importante, que es la cantidad de turistas que visitan Machu Picchu, ¿no? Que es nuestro principal ícono del turismo en el Perú, que está alrededor de 1.215.000 personas, visitantes extranjeros, que visitan en este caso Machu Picchu, que nos puede dar de alguna manera, si bien no todos los turistas que entran al Perú, que realmente vienen a hacer turismo dentro de la perspectiva y el concepto que conocemos, visitan Machu Picchu, pero la mayoría de ellos. Entonces eso nos puede dar un indicador de realmente cuál es el movimiento, sobre todo de turismo receptivo. Luego está obviamente el turismo nacional, que tiene un movimiento también importante, pero que presenta otras características, ¿no? Bien, refiriendo ahora a la historia del turismo comunitario en el caso del Perú, tenemos en cuenta que también hay un proceso bastante interesante de parte del mismo Estado. Como les señalé al inicio, desde los años 70 ya hay experiencias de turismo en comunidad, turismo comunitario, con apoyo en algunos casos de algunos organismos no gubernamentales, pero ya el Estado, desde el año 2005 aproximadamente, empieza a preocuparse, a tomar interés sobre esta actividad del turismo comunitario, ¿no? Porque ya desde los años 90 ha habido un fuerte impulso del turismo en el Perú, dentro de la perspectiva de liberalización del mercado, de entrada de grandes inversiones, sobre todo en el rubro hotelero, pero a partir ya de la década del 2000 hay un interés de parte del Estado. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo desarrolla el año 2007 unos primeros lineamientos para el desarrollo del turismo comunitario en el Perú. A partir del 2007 ha habido un proceso continuo, sistemático de parte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para desarrollar este rubro, ¿no?, del turismo comunitario en el Perú, ¿no? Se han sacado hay todo un plan estratégico del turismo comunitario, un marco técnico del turismo comunitario, lineamientos para el desarrollo, ¿no? En todos estos años, desde el 2007, hay un manual para el proceso de evaluación de nuevas iniciativas a la estrategia de turismo comunitario. El logo que ven ustedes en la parte inferior derecha es un logo que se ha instalado a partir del año 2019 como parte de un relanzamiento del turismo comunitario en el país, porque efectivamente, y este es algo importante que también hay que tener en cuenta en relación a las anteriores exposiciones, el turismo comunitario se ha convertido de alguna manera en una esperanza para muchas comunidades, sobre todo comunidades pobres en nuestro país, ¿no? Y una esperanza en relación a ¿qué? En relación a los grandes movimientos turísticos y a la gran economía que mueven los principales destinos de nuestro país, sobre todo en la zona sur, ¿no? Es en la zona sur donde empiezan las primeras experiencias de turismo comunitario, básicamente en Puno, en la isla de Taquile, Mantaní, y que han tenido una trayectoria interesante y muy, muy importante de verla y analizarla. Cuando me refiero a esperanza es porque
obviamente el gran desarrollo turístico que hay en zonas como Cusco, las comunidades han sido solo espectadores de este gran desarrollo económico, ¿no? Espectadores o invitados subsidiarios de todo este importante movimiento económico. Entonces, y frente al ver todo ese movimiento económico, una de las esperanzas, una de las estrategias también dentro de la política del Estado, porque en algunos casos también han surgido conflictos, es promover esta idea del turismo comunitario. Por favor, no muevan la diapositiva. Bien, ahora vamos a ver cuáles son, de alguna manera, las cifras del turismo comunitario en el país. Les estoy diciendo que desde el año 70 empiezan las primeras experiencias, ya de manera organizada el Estado a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo desarrolla todo un programa sistemático para apoyar estas iniciativas. Y desde ese entonces, desde el año 2007, a la actualidad, al 2020, tenemos 72 comunidades y 67 emprendimientos ubicados en 13 regiones del país. Ustedes ven el mapa del Perú y más o menos la distribución de estos emprendimientos que están asociados, ¿no? Son subsidiarios de los principales destinos turísticos que tenemos en el país. Por eso la mayor acumulación son en la zona sur, que también es una de las zonas más pobres y con mayor cantidad de comunidades del país. Entonces, en todo este tiempo tenemos esa cantidad de comunidades, 72 comunidades, pero solo 67 emprendimientos dentro de este proceso de turismo rural comunitario. Por eso también pongo la cifra de que la cantidad de comunidades que tenemos en el país es 9.385 comunidades. Esto nos da una estimación de que aproximadamente la participación de comunidades en estas estrategias de turismo rural comunitario es menos del 0,1% de las comunidades existentes en el país. Además, ¿cuál es su participación en el movimiento económico del turismo en general? ¿No? Estamos hablando, según cálculos del propio Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, alrededor de 5 millones de soles. Esto, al cambio actual, se movió la diapositiva. ¿Podrían ponerla, por favor? Sí, no sé, se dejó de presentar, no sé, Claudio, si puedes volver a ponerla. Estabas en la 5, ¿verdad? ¿O la 6? Atrás, una antes. Perdón, ahí va. Bien, gracias. Bien, entonces el porcentaje de comunidades que están participando de estas iniciativas todavía en el Perú respecto al total es bastante bajo, ¿no? Frente a 9.385, solo 67 emprendimientos tenemos en 72 comunidades. El avance desde los primeros años de desarrollo de estas iniciativas no ha sido continuo, ¿no? Más o menos se mantiene una misma cantidad de comunidades desde hace varios años. El movimiento económico que generan son 5 millones de soles, que al cambio en euros actualmente es un poco más de 1 millón de euros, ¿no? O 1.200.000 dólares, que generan movimiento económico, estos 67 emprendimientos. Teniendo en cuenta las cifras anteriores que mostré, que son cercanas a los 8.000 millones de dólares que genera el turismo en el país, también la participación del movimiento económico por parte de las iniciativas de turismo comunitario es bastante reducido, ¿no? Los cálculos que se hacían en el año 2017 es que al 2021 íbamos a tener un movimiento económico de estos emprendimientos de alrededor de 40 millones de soles. Sin embargo, obviamente por los temas de la pandemia, esto no ha sido así. Ahora quería referirme, ya que estamos en el tema, es ver el tema de la incidencia política y cuál es la dinámica que se está generando. Yo quería centrarme, más allá de todos los temas que ya se han tocado, quería centrarme en el tema de la dinámica de las expectativas, que está relacionado realmente a la participación que pueden tener las comunidades en el movimiento económico del turismo en general. Porque esto lo veo muy comúnmente. Yo, aparte de ser una persona que desde hace bastante tiempo estoy relacionado con el tema del turismo, las comunidades y los conflictos, también veo mucho la gestión del patrimonio cultural en el Perú, ¿no? Sobre todo a partir de las experiencias que tenemos con el Camino Inca en diversas partes del territorio nacional. Por un lado, hay una estrategia de los gestores del patrimonio y promotores del turismo
que buscan y promocionan muy activamente que las comunidades accedan al desarrollo de proyectos, de iniciativas, sobredimensionando las expectativas de las posibilidades y beneficios reales de turismo, ¿no? Buscan el beneplácito rápido, el apoyo de las comunidades, la cooperación internacional, promoviendo un argumento de que esto mejoraría las condiciones de las comunidades más pobres del país. Para que justamente sea positiva estas expectativas, desarrollan una serie de análisis, de diagnósticos de las posibilidades turísticas de las comunidades y los productos turísticos que podrían vender, que normalmente son bastante frágiles, ¿no? Y eso se ve porque hay muchas iniciativas también en el país que no tienen éxito en el tiempo, ¿no? No están asociadas a destinos turísticos, crean un producto, pero finalmente no hay demanda de esos productos. Entonces, están basados en diagnósticos e iniciativas bastante frágiles. Luego hay otra parte de las iniciativas, incluidas las que están registradas por el Estado dentro de estas 67 iniciativas, que están asociadas a responsabilidad social de empresas relacionadas a industrias extractivas en el país, ¿no? Mineras, petroleras, madereras, que financian emprendimientos turísticos de turismo rural comunitario en zonas donde tienen conflicto y rechazo por parte de las comunidades, obviamente buscando un respaldo social, ¿no? Y de alguna manera muchos de esos emprendimientos sobreviven en el tiempo a partir del financiamiento que se hace desde estas industrias, de estas empresas. Por otra parte, también hay una perspectiva y una posición en general de parte de las comunidades, no solo sobre el patrimonio suyo, sino también sobre las posibilidades del turismo, ¿no? Se asume que la única posibilidad de uso, de usufructo, de beneficio respecto a su patrimonio cultural natural es comercializarlo a través del turismo, ¿no? Normalmente hay una situación de mucho desinterés a veces sobre la situación de su patrimonio cultural y natural, y ven que la única posibilidad de retomar interés, de que se vuelva un elemento trascendente en su territorio, es que haya iniciativas turísticas para obtener algún beneficio, obviamente para superar las condiciones de pobreza y carencia de servicios en que están. También, a pesar de que en muchos casos puedan considerar que no sería muy factible el desarrollo del turismo en estas localidades, también ven que los proyectos financiados, por ejemplo, por la responsabilidad social empresarial, gobiernos locales u ONGs, finalmente van a ser fuente de trabajo inmediato, y ya la sostenibilidad en el tiempo es una cosa que, si bien preocupa, no es una prioridad, ¿no? Luego también de parte de las autoridades locales, se ve bastante también, sobre todo en las zonas donde hay algún flujo económico por el canon minero, petrolero, que es una justificación de financiamiento de obras por parte de autoridades locales, ¿no? A pesar de no haber hecho un análisis de factibilidad de los emprendimientos, sí desarrollan financiamiento e infraestructura para esta idea de las posibilidades que podría brindar el turismo rural comunitario en sus respectivas localidades, ¿no? Y expectativas que normalmente luego no son satisfechas, ¿no? Y por eso es que ponía en consideración. Y es interesante que de parte del Estado, en base a este proceso de aprendizaje durante estos últimos años, también se haya considerado hacer una especie de evaluación de la factibilidad. Y esto nos remite a pensar que, obviamente, no en todas las comunidades, a pesar de que tengan una serie de recursos que podrían ser interesantes para el turismo, no en todas las comunidades se puede desarrollar un turismo rural comunitario, yendo solamente enfocándonos o abstrayéndonos de todos los demás factores que, por ejemplo, mencionaba la primera exposición de Argentina, factores políticos, económicos, culturales, infraestructura y demás, que se necesitan para el desarrollo de estas iniciativas y también para el desarrollo y el bienestar de las mismas comunidades, sino solo centrándonos en la actividad turística, ¿no? Entonces, estos manuales de turismo comunitario de parte del MINCETUR han considerado unas condiciones mínimas para el desarrollo del turismo comunitario, ¿no? Varios elementos, varios factores que han tomado en cuenta. Está la vocación turística, las características del patrimonio cultural y natural, tener una propuesta de producto turístico, tener una demanda en ejercicio y una demanda a futuro,
tener un proceso de facilitación turística y organización de base, y está relacionado a algún tipo de organización de base comunitaria. Estos requisitos se han actualizado. Antes, a nivel de país, se consideraba turismo rural comunitario en realidad, cualquier forma de turismo que sucede en comunidad, inclusive sin tener alguna relación con las formas de organización comunitaria. Ha mejorado el concepto, ha mejorado la perspectiva, pero hay aspectos que hay que considerar, ¿no? Y están relacionados ya a la situación de los contextos sociales, económicos, políticos de cada uno de los países. Uno de los elementos para estas condiciones mínimas para el desarrollo del turismo comunitario es el tema de facilitación turística, que le entienden como las facilidades mínimas que tienen que tener los entornos de estas iniciativas de turismo rural comunitario. Y ahí se consideran, o sea, para evaluar y que para que sea parte de este movimiento que organiza el Estado de Turismo Rural Comunitario, de turismo comunitario, es que este destino que quiera desarrollar la comunidad cuente con instalaciones para el adecuado servicio, planta turística articuladas al recurso atractivo, tenga infraestructura básica como agua, desagüe, comunicación, transporte, conectividad, y cuente con recursos humanos capacitados. ¿Por qué he destacado solo esta parte dentro de las condiciones mínimas? Porque justamente ese es uno de los elementos con que menos cuentan las comunidades en el caso específico del Perú, ¿no? Las deficiencias en infraestructura, en acceso a servicios educativos, en acceso a servicios de salud, son bastante precarios. Y esto nos ha mostrado con mayor dramatismo la pandemia de los últimos 2 años, ¿no? Donde llegó esta situación crítica de salud y ha encontrado a un país que, si bien tiene un desarrollo económico expectante para el mundo, un crecimiento anual sobre 4, 5, 6% en los diferentes años y una expansión del Producto Bruto Interno, al final las condiciones de infraestructura, las condiciones de salud, las condiciones de alimentación de gran parte de la población eran bastante precarios, y sobre todo en las zonas rurales. Hay que tener en cuenta que la pandemia, por ejemplo, nos encontró con alrededor del 60% de la población que no tiene una refrigeradora donde guardar sus alimentos, ¿no? Gran parte del sector educativo con condiciones de infraestructura bastante lamentables, sin agua, desagüe, sin luz eléctrica. Y yo quiero, para finalizar, poner un ejemplo, o por lo menos comentarles un ejemplo de uno de los lugares de turismo comunitario más importantes y más antiguos del país. En este caso es la isla de Taquile. Solo comentarle algunos datos, dado que esta es una experiencia que hay que tener en cuenta pensando más allá de las experiencias positivas que puede haber de turismo comunitario, pensar de una manera más general, más macro, dentro del discurso del desarrollo y dentro del discurso de que puede ser realmente una estrategia y una esperanza para sacar adelante a comunidades que están en situaciones de pobreza, ¿no? La isla de Taquile es una isla que está en el lago Titicaca, al sur de Perú, frontera con Bolivia, donde se ha desarrollado el turismo ya casi por 50 años, desde los años 70, ¿no? Con mucho interés de parte del sector empresarial, de parte del Estado. Además, la isla de Taquile, a partir del desarrollo de sus textiles, que tienen toda una tradición muy interesante y ancestral, es también patrimonio inmaterial de la humanidad. Esta isla se encuentra dentro de un pequeño distrito, ¿no? De más de 3.000, solamente 3.452 habitantes. En ese distrito de 3.452 habitantes, anualmente, los últimos tres años antes de la pandemia, llegan alrededor de 100.000 turistas, ¿no? Donde el 80% son turistas internacionales. O sea, es un flujo que cualquier otra comunidad, ¿no? Cualquier otro distrito pobre que está desarrollando iniciativas de turismo comunitario quisiera tenerlo, ¿no? 3.000 habitantes, estoy hablando del distrito en general. Taquile es una parte, el distrito es una isla dentro del distrito del lago Titicaca. Tenemos 100.000 turistas, más de 80.000 son extranjeros. Imagínate un enorme movimiento turístico para una población tan pequeña. Sin embargo, los niveles de pobreza de ese distrito superan el 75% de población en situación de pobreza, ¿no? Los niveles para estar dentro de una persona en el Perú, para estar dentro de los niveles de pobreza, debe ganar menos de 352 soles al mes, lo cual es menos de $100. Entonces ya estamos teniendo una idea de la cantidad de ingresos que tiene una persona en Taquile para estar considerado dentro del 75%
de pobreza en esa comunidad que tiene 50 años de turismo comunitario, es uno de los principales y emblemáticos destinos turísticos del país. El 99% de la población de Taquila no tiene agua, desagüe, o sea, agua y desagüe potable a partir de una red pública. Perdona, Rodrigo. Sí. Te tengo que pedir si podrías ir acabando la presentación para que nos dé tiempo a las demás partes, que si no se nos viene un poco el tiempo encima. Tiene esas condiciones de pobreza, está 4 veces por debajo del índice de desarrollo humano, del promedio del índice de desarrollo humano del país. Entonces, es un punto importante para reflexionar las posibilidades reales, ¿no?, que tiene el turismo comunitario para subvertir, para superar las condiciones de pobreza de las comunidades a nivel general, más allá de algunos emprendimientos positivos que pueden estar dándose o la mejora de la calidad de vida de alguna de las familias de las comunidades. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tu presentación. Y bueno, antes de pasar a las preguntas que ya han ido escribiendo por el chat, quería haceros una pregunta a los tres, porque no vamos a tener tiempo para más, que si es por saber porque hemos visto 3 perspectivas diferentes de cómo afrontar este tema de la incidencia política. Entonces, quería saber un poco desde vuestras perspectivas, ¿cuál consideráis que es el siguiente paso que se puede hacer desde las comunidades para que de verdad desde los gobiernos que toman las decisiones pueda ser tenido en cuenta su visión y su forma de cómo debería desarrollarse en su territorio estas acciones? Hola, seguramente Marta sería bueno que tome la palabra primero. Y aprovechamos para mandarle un beso grande. Gracias, igualmente. Bueno, sí, definitivamente creo que el paso más importante es que las comunidades tengan claridad de la importancia que tiene y el valor sobre todo que tiene su territorio. Más allá del turismo, más allá de lo que pueda desarrollarse, creo que es importante el reconocer el valor que se tiene. Este valor se va perdiendo con los cambios generacionales, con la migración, y entonces los jóvenes cumplen un papel súper importante ahora en ese reconocimiento. También es importante, y ese ha sido también uno de los retos que el proyecto ha tenido, de que en Guatemala se crean muchas leyes, muchas políticas poco pertinentes y no son incluyentes tampoco. Entonces, al no tener esos elementos, ¿qué pasa? Que cuando se quieren implementar en los territorios, en lo local, no existe, digamos, de parte de las comunidades una integración o una claridad de cómo se debe desarrollar ese proceso. Entonces, es importante esos elementos, que la población local tenga claridad de la importancia que tiene su recurso, su territorio, y luego cómo lo puede, digamos, puede generar espacios de incidencia y de buena gobernanza a nivel regional y a nivel nacional para que tenga un posicionamiento claro de lo que debe de desarrollarse a nivel nacional. Es importante también, y creo que ese es uno de los retos que se tienen, ¿verdad?, que los estados reconozcan que las comunidades han tenido el control de estos recursos por siempre y que gracias a esa gestión que las comunidades han desarrollado, estos recursos se mantienen y proveen de bienes y servicios ambientales en todo el territorio. Entonces, en Guatemala primero estuvieron los territorios y luego vinieron las áreas protegidas y luego vinieron las concesiones, pero que primero, digamos, hubo un trabajo de comunidades que se estuvieron desarrollando y que eso vino a fortalecer y hoy por hoy se mantienen estos recursos vitales para la población. Y el turismo pues juega un papel importante porque es una actividad que puede favorecer la economía local sin destruir el recurso que se tiene presente. Y creo que algo muy importante, si se desarrolla un turismo de forma sostenible, de forma integrada, con pertinencia,
se puede lograr entonces desarrollar experiencias de turismo que contribuyan a la conservación y a garantizar los espacios de identidad propios de las comunidades, a revitalizar esos espacios de identidad propia de las comunidades que está resguardada principalmente en las mujeres, en las abuelas. Únicamente. Yo por ahí a las Genial. palabras de Marta le sumaría algo muy cortito. Sí, sí, adelante. Hola. Por supuesto. Básicamente, las comunidades se deben la formación de líderes para ocupar puestos en los gobiernos, para no esperar que un Estado, muchas veces en manos de occidentales, haga normativas totalmente exógenas. Yo creo que hay que ocupar puestos de gobierno, puestos en el sector privado, y desde adentro generar los cambios. Obviamente que van a encontrar en el sector aliados y opositores, pero en ese sentido estoy seguro que para eso obviamente le faltan oportunidades de formación. Las universidades, los colegios esta vez están en territorios muy lejanos a sus comunidades, por lo cual aún falta mucho por trabajar, pero claramente empezar a ocupar cargos en el gobierno local como lo más cercano sería un gran paso, y así paulatinamente. Y ocupar espacio, siempre ocupar espacio. Bueno, simplemente eso. Bien, en mi caso, el comentario, uno, para que haya posibilidades reales de que las comunidades puedan desarrollar estos emprendimientos de manera básica, medianamente satisfactoria, es que creo, viendo desde el punto de la incidencia política, no podemos desligarla de las condiciones de los derechos de las comunidades en general, ¿no? En el caso del marco peruano, cada vez las comunidades están siendo recortadas en sus derechos, en el derecho a su territorio, en sus derechos humanos en general, a sus derechos culturales en específico, ¿no? Hay un menoscabo de esta situación, y por eso no podemos desligar las iniciativas que se desarrollen de alguna manera de una lucha por los derechos de las comunidades en general. Y en ese sentido, las comunidades o el sector de las comunidades que participan del turismo comunitario todavía tienen una participación en las decisiones políticas relacionadas al turismo bastante marginal, ¿no? Dado el peso económico, dado el peso en cantidad de emprendimientos que tienen referente a por ejemplo, a una Cámara Nacional de Turismo o a las políticas turísticas en general. Entonces, su peso, su tamaño todavía es bastante marginal, por lo cual su incidencia en las políticas turísticas es casi inexistente. Ahora, es importante y sí puede haber algún nivel de incidencia política en los espacios locales, de gobierno local y decisiones de gobierno local, ¿no? Eso sí está claro, sí se ven ejemplos al respecto, y habría que, a partir de esas experiencias, pensar en estrategias que vayan avanzando en el sentido de que las comunidades pueden tener alguna incidencia, pero esta incidencia no solo en relación a las políticas turísticas, sino en relación a las políticas generales de los contextos sociales, económicos y políticos en los que están insertos estas comunidades, ¿no? Había una pregunta rapidita que la voy a responder: ¿cuál era la diferencia entre las comunidades campesinas y nativas? Aquí, en los años 70, a partir de un decreto de gobierno, las comunidades indígenas de la zona andina y de costa del país cambiaron de nombre, y nativas quedaron las comunidades de selva, ¿no? En realidad todas son comunidades indígenas, la mayoría de ellas son comunidades indígenas, solo hubo un cambio legal a partir de la ubicación territorial. Nativas son de la selva, campesinas son de la sierra y parte de la costa. Perfecto, pues bueno, muchas gracias a todos. Y si les parece, quería dar la palabra en este caso a Gerda, que ha sido la primera persona en preguntar, y así damos paso a las preguntas de las personas que están participando. Así que, Gerda, si quieres puedes abrir el micrófono y hacer tu pregunta. Mil gracias por la oportunidad. Veo aquí, sí, efectivamente, tres distintas perspectivas, pero creo que también perdemos de vista, en la cuestión de las políticas públicas y de la política en general, esta cuestión de que nos concentramos en cómo hacer crecer al turismo o cómo hacer funcionar al turismo, y no nos concentramos en una cuestión de voltear el foco de atención, que es qué es lo que necesitan las comunidades, cuáles son sus expectativas, y a partir de eso planear
y ver si el turismo es una opción. Y el segundo comentario es que deberíamos estar buscando definitivamente la manera de adaptar al turismo a la organización social, económica y cultural de las mismas comunidades, sobre todo en comunidades indígenas. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de destruir lo que estamos vendiendo, que finalmente vendemos paisaje y cultura. Y en el momento en que rompemos los equilibrios sociopolíticos, socioeconómicos y socioculturales, rompemos también la cadena de reproducción social y cultural. Y eso creo que es una de las cosas más, o uno de los retos más grandes que tiene el desarrollo de un turismo que se tiene que adaptar a la manera de organizarse de las comunidades y no al revés. Ahí está, creo que, el punto más importante o más difícil de conciliar. Perfecto, Gerda, muchas gracias. Bueno, quería dar la palabra también a Erika, que había hecho también una pregunta. No sé si puedes encender tu micrófono y comentarnos. ¿Será Elisa, no Erika? No, Erika ha preguntado primero. También te tengo apuntada, Elisa, que irías justo después. No te preocupes, pero pensé que por el nombre te podía... Bueno, no sé si está Erika, entonces voy a hacer yo la pregunta. Y es que después de la pandemia, ¿cómo debería ser la hoja de ruta para una mayor experiencia? Bien, yo creo que es muy importante la generación de instrumentos que regulen, digamos, y definan claridad en los procesos de la gestión del turismo en las comunidades. En Guatemala se han generado ya los protocolos para cada uno de los servicios. Sin embargo, digamos, el turismo comunitario resulta siendo una experiencia integrada, ¿verdad? Y ese ha sido como el desafío que nosotros hemos tenido a nivel nacional, puesto que el ente regulador establece diferentes procesos, estándares por servicios, pero nuestra experiencia en el trabajo con las comunidades es que las comunidades desarrollan diversas actividades, diversas experiencias que integran diferentes elementos. El COVID ha venido a generar también una nueva visión del turista hacia las comunidades. Hemos tenido, digamos, ya turistas que vienen con un interés más genuino de ser parte de una experiencia comunitaria, más allá de venir y destruir y degradar un recurso, sino con una visión un poco más integrada. Y creo que esa es una oportunidad que nos deja el COVID ahora, ¿verdad? De tener elementos que puedan fortalecer esas experiencias basados desde la importancia que tiene para la comunidad la integralidad de los procesos que desarrolla. En el caso propio, digamos, de la región nuestra, que integra la parte de naturaleza con la parte cultural, pues hay muchos elementos que se están recuperando. Las mismas iniciativas de turismo comunitario han estado trabajando en el rescate de los conocimientos sobre el uso de plantas medicinales, la integración de este conocimiento a los servicios turísticos, la preparación de productos derivados de estas plantas, como jabones y demás productos que van a ser seguramente de mucho interés y están siendo ya de mucho interés para los que están visitando el territorio. Creo que es una buena oportunidad y yo quisiera también decir, ¿verdad?, de que en el caso, y no sé, ¿verdad?, tal vez a nivel latinoamericano pasa lo mismo, ¿verdad? Las iniciativas de turismo comunitario nacen pensando en la conservación y luego en el turismo, ¿verdad? Entonces, su visión hacia la conservación, hacia la protección del recurso es muy relevante para ellos. Entonces, las iniciativas que se proponen y se desarrollan tienen mucho enfoque en tratar de evitar
acciones que degraden el territorio. Sin embargo, pues hay un desafío también importante de cómo, digamos, comercializar y vender esta visión, ¿verdad? Desde, digamos, no dejarlo de ser como una acción meramente mercantilista, sino una acción que esté basada en la experiencia y que las comunidades vean esto como una retribución hacia sus acciones de conservación. Perfecto, pues si os parece pasamos con Elisa, que también tenía una pregunta. No sé, Elisa, si puedes activar el micrófono y así haces tú la pregunta directamente. Sí, yo le quería preguntar a Rodrigo específicamente si en el contexto digamos, a partir de 2007, del tema del turismo rural comunitario, o turismo comunitario como lo llamó, si se observaron también procesos o de reelaboración étnica o de etnogénesis o de readscripción étnica de algún grupo de pueblo originario en particular, que de alguna manera utiliza, o no utiliza, digamos, se suma al turismo comunitario como un objetivo político, sobre todo en demandas de derechos como acceso a territorio o afirmación territorial y demás, porque eso es algo que se está viendo bastante, por ejemplo, en varios lugares. Esa es la pregunta, básicamente. También me podrían contestar Marta, bueno, Ramiro no le pregunto porque conozco más o menos su respuesta. De eso, evidentemente uno de los atractivos o los atractivos que puede mostrar, que pueden ser parte del interés de la demanda de este tipo de turismo, está relacionado a las culturas tradicionales y culturas locales. Entonces, obviamente, eso ha generado que las comunidades empiecen, en algunos casos, a recuperar prácticas tradicionales que ya no eran cotidianas, ¿no? Que están relacionados a conocimientos ancestrales, que están relacionados también a religiosidad no católica o combinada con la católica. Y es bien interesante porque en algunos casos hay comunidades donde antes tenían alguna serie de prácticas tradicionales religiosas que ya dejaron de practicarse, ¿no? Y que inclusive ahora son comunidades evangélicas, pero para el tema del turismo hacen una reelaboración, una interpretación, una escenificación de antiguos rituales en los cuales ya no creen, porque saben que eso puede ser de interés turístico, ¿no? También en algunos casos ha hecho que se retomen algunas prácticas, pero más dentro de esta escenificación, y esto es muy claro en muchas comunidades respecto no solo a temas rituales, sino también a vestimenta, a prácticas constructivas, a formas de organización que se han reinventado de alguna manera, pero básicamente para el turismo. Si uno va a comunidades de la selva, llegas y te hacen un ritual hacia la lluvia o hacia determinados animales que ellos ya comúnmente no lo hacen, que recuerdan de lo que hacían las personas mayores. Las personas mayores de alguna manera son los referentes para reinventar estos rituales, pero que una vez que se retiran los turistas, todos regresan a su cotidianidad muy asociada ya a los contextos sociales, económicos, urbanos en algunos casos. Entonces, mayormente la tendencia es esa, a pesar de que esas prácticas ya no sean las comunes. La vestimenta se la ponen para el turismo, y en algunos casos sí está logrando algunos niveles de retomar prácticas que se consideran que pueden colaborar a una mejor convivencia, pero por lo menos dentro de mi experiencia veo que eso es lo menor. Después básicamente son significaciones para el turismo, ¿no? No digo que en otros casos sí está viendo experiencias un poco más positivas y realmente hay una reivindicación hacia la cultura y también hacia demandas sobre sus derechos o territorio, ¿no? Que en algunos casos se hace también ante una expectativa de avasallamiento de otro tipo de proyectos turísticos o de otra índole, en el cual encuentran que el turismo comunitario o el promover el turismo podría ser una barrera para evitar, por ejemplo, industria extractiva, industria forestal en sus territorios, y que las comunidades puedan organizarse para que su cultura o sus recursos no sean destruidos, y más bien utilizar esos recursos o esa cultura para algún beneficio de parte de la comunidad. O sea, sí es utilizado también como un arma política, inclusive la propia defensa del patrimonio, sin considerar el patrimonio cultural prehispánico, sin considerar en primer lugar el turismo, sí en algunos casos es utilizado como un elemento para resistir y defender los territorios. Eso también, o sea, el panorama es bastante diverso según
la ubicación de los emprendimientos, según la ubicación de las experiencias, según los contextos económicos, políticos o los conflictos que hay en cada una de las regiones del Perú, ¿no? Y las diferencias también hasta en la denominación sobre la que hicieron énfasis, si son comunidades campesinas, si son comunidades nativas, si son comunidades rurales o semirurales, o también comunidades urbanas que se pueden organizar para generar algún tipo de movimiento turístico. Sí, eso es un uso político, el hecho de afrontar a otro tipo de industrias extractivas. Me parece que es un uso político de la identidad y la cultura. Igual en tu explicación, no sé si yo entiendo mal, me pregunto cuál sería tu forma de ver a la cultura, porque de alguna manera me parece como una visión bastante esencializada de la cultura, porque justamente quizás son resignificaciones culturales con otros objetivos, pero no dejan de ser parte de la cultura y entramos en ese dilema irresoluble de lo que es lo auténtico y lo no. Pero me parece que también la cultura no es estática y lo que la caracteriza también es el dinamismo y el cambio. Pero bueno, te agradezco la respuesta, sí, coincido en lo que decías del uso político ante el avance de las fronteras extractivas sobre los territorios y sobre los bienes de la naturaleza, ¿no? Gracias. Yo sumaría, Pablo, unas palabras. Perdona, sí, adelante. Adelante, por supuesto. Si bien tiene parcialmente que ver con la incidencia política, pero creo que también debíamos tener una reflexión respecto a de dónde nace la propuesta de turismo en las comunidades, si viene por la propuesta exógena de técnicos de turismo que tienen un enamoramiento de la cultura también como una oferta turística, o bien que las comunidades empiezan a replicar modelos de otras comunidades que ya vienen haciéndolo y quieren hacer algo parecido. Creo que tendríamos que analizar al respecto. Ni ser paternalistas, porque las comunidades deciden de manera autónoma, pero sí los técnicos y técnicas involucrados, y también el sector privado, no tener tanta injerencia en proponer lo que la comunidad puede trabajar como oferta turística. Están en el camino, bueno, se terminan esas teatralizaciones. Nosotros, Rodrigo, recibimos en Argentina muchos turistas que consumen o que conocen el turismo comunitario básicamente en el Valle Sagrado de los Incas y en la isla de Amantaní, Taquile y de los Uros. Y muchos llegan aquí un poco premiando lo auténtico de experiencias más recientes del norte de Argentina que están en turismo comunitario, un poco subestimando la teatralización o la folclorización de la cultura que han visto en las experiencias de Perú. Y esas opiniones, bueno, nos dan cuenta y nos interpelan respecto a qué cosas se están haciendo bien, cuando nosotros sí tenemos como ejemplo modelos de Perú y de Bolivia respecto al avance formal del turismo comunitario, pero medio que se desvirtúa la oferta. Eso es una reflexión, creo que no nos vamos a poner del todo de acuerdo, pero sí es una cosa que tanto las comunidades tienen que evaluar si es lo que realmente quieren ofrecer, porque en el caso mío he trabajado con Comunidad India Guaraníes, donde una comunidad de Cipora eligió un evento festivo, nocturno, netamente una ceremonia, y lo hace y lo arma de noche con las turistas, turistas que a veces van después de ir a Catarata de Iguazú, que es un emblema turístico de Sudamérica, que recibe 1,5 millones de turistas, de los cuales algunos cientos van a esta comunidad. Y ellos saben que es una teatralización, pero cada vez tiene más demanda y en algún momento la gente que va se da cuenta que es una teatralización y pierde un atractivo. Y esa comunidad tiene tantas otras cosas sin necesidad de mostrar acciones tan íntimas como las ceremonias ancestrales, como una oferta turística. Es una reflexión básicamente, porque no es muy difícil tomar postura, ponerse en contra, ponerse del purismo cultural, y saber que las comunidades tienen su proceso de crecimiento y de autoevaluación. Muchas gracias, Ramiro. Y bueno, ya son 1:30, así que vamos a dejar aquí la sesión para acabar más o menos a tiempo.
Les he vuelto a enviar mi mail por el chat para quien quiera la grabación o si quieren algún contenido del que se ha compartido hoy. También si tienen alguna pregunta que no se haya podido exponer para que se la haga a los ponentes y les diga la respuesta, también me pueden escribir. Y bueno, quería dar las gracias a los 3 ponentes que han estado hoy por todo lo que han compartido con nosotros, a todos los asistentes por estar aquí también con nosotros. Y también quería dar las gracias a Ostelea y al Basud por esta colaboración para generar este espacio de unión y de compartir conocimiento. Así que muchísimas gracias a todos. Un abrazo grande. Gracias, feliz día. Gracias. Un abrazo, Marta, Rodrigo. Gracias, Pablo, Gracias, Claudio y Guillermo. Ernest. Gracias a todos. Gracias a todos. Feliz día.